Encuentro Popular con Elías Jagua. Requiere planificación. Requiere un método científico de planificación y luego de activación de los planes, de seguimiento del proceso, de evaluación de resultados tempranos y otros más allá, de crítica y autocrítica, de revisión permanente y de rectificación y de reimpulso. Es un proceso pues científico. Nada fácil, pero es posible. Y aquí nosotros lo tenemos que demostrar. Nosotros tenemos que demostrarle al mundo que el socialismo en Venezuela es posible. Claro que es posible, como diría nuestro libertador Simón Bolívar. Vimos la luz y se nos quiere devolver a las tinieblas, escribía nuestro libertador Simón Bolívar en 1813 en la Carta de Jamaica. Y ciertamente el periodo 2006 hasta el 2013 se evidenció que era posible una distribución igualitaria de los ingresos y que las grandes mayorías eternamente excluidas tuvieran derecho a todos los derechos. Se demostró también que la propiedad social era posible, que las empresas nacionalizadas y públicas rompieron récord de producción como está demostrado en ese periodo, que era posible nuevas formas y relaciones de producción, que era posible nuevas formas de propiedad, como efectivamente y de manera luminosa emergieron la propiedad comunal en el campo, en la ciudad. El pueblo se hizo propietario, la revolución lo hizo propietario. Que era posible sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras con una política sostenida de incrementos salariales y de subsidios directos e indirectos a los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Pero no jugamos solos. Y tras la partida de nuestro comandante Hugo Chávez, todas las fuerzas del mundo, todo el poder del mundo afinó su puntería contra nosotros para vulnerar, para tirotear, para debilitar el modelo del socialismo bolivariano del siglo XXI. Sin duda alguna que nos han hecho daño. Sin duda alguna que el ataque a nuestro modelo ha impactado en la vida cotidiana de la gente. Pero aquí está un pueblo que resiste. Y el cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que ser el espacio, precisamente para que salgan, como decía el comandante Chávez, ¿no?, de la crítica, de la autocrítica, salga la reactivación y el reimpulso. Nada será fácil, pero todo es posible. Lo hemos demostrado. Buenos días, soy Elías Jagua. Bienvenidos a un nuevo Encuentro Popular en su emisión número 93 por el Sistema de Radio Mundial y por la red de emisoras comunitarias y aliadas en todo el territorio nacional. Hoy, como cada miércoles, nos acompañan Patricia Guevara y Débora Hidalgo en la producción, Marcos Esteves en los controles de la estación y en la presidencia de Radio Mundial, nuestra camarada Desiree Santos Amaral. Puede sintonizar la retransmisión mañana jueves a las 7 de la mañana por la señal de Radio Miraflores y a las 7 de la noche por YBKE Mundial, o en un rato a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Agradecemos la participación de Colombia Televisión y la Radio Educativa de Venezuela por su constante apoyo en la difusión de este programa. Te invitamos a participar a través de la mensajería de texto de la emisora por el número 0416-905-1602, 0416-905-1602 y a través de nuestras redes sociales, Twitter, @Jagua Miranda, Facebook, Elías Jagua BZLA, Periscope, Jagua Miranda y el canal de YouTube de Radio Mundial. También puedes comunicarte en directo con Encuentro Popular por los números telefónicos que escucharás a continuación. Participa en Encuentro Popular llamando a los teléfonos 0212-992-9932 y 0212-993-5807. Esto es Encuentro Popular. Esto es Encuentro Popular.
del 18 de julio, 18 de julio del año 2018. Mañana es 19 de julio. Como un chilo tito tierno, mañana serán 39 años del triunfo de la revolución sandinista. Hoy nuevamente atacada, hoy nuevamente asediada, ¿no? Y un 19 de julio también nació otro chilo tito tierno, mi hija Natalia. Natalia Valentina nació no por casualidad, sino por causalidad. Ese 19 de julio, día de rebelión de los pueblos, de victoria de los pueblos de nuestra América, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional echó para siempre a la terrible y genocida dictadura proimperialista, títere de los Estados Unidos, y Anastasio Somoza. Hoy, 18 de julio, es el centenario del nacimiento de Nelson Mandela. Nelson Mandela, otro de los pueblos que liderizó a los pueblos rebeldes contra el supremacismo, que hoy intenta imponerse nuevamente de la mano de la élite retrógrada que gobierna Estados Unidos y que amenaza seriamente la paz, la convivencia pacífica en nuestro continente. Madiba fue un luchador, fue un guerrero, no fue la figura docenada que quieren presentar ahora el marketing, ¿no? Nelson Mandela fue un hombre de armas en la mano, de armas tomar. Tuvo que escoger el camino de la lucha armada y luego su lucha, la lucha del pueblo africano con la cooperación del pueblo cubano y la decidida acción de Fidel Castro, erradicaron para siempre ese régimen del apartheid, régimen de supremacismo blanco como el que hoy quiere imponerle al mundo quien gobierna los Estados Unidos, ¿no? Cuando el 7 de noviembre condenaron a Mandela a prisión, al salir de la sala donde había sido juzgado, repitió 3 veces el grito Amandla, que significa poder, y 3 veces se oyó la respuesta del público. Bueno, yo no hablo sudafricano tradicional. Nahuatl, que quiere decir para el pueblo, poder para el pueblo. Es la lucha histórica de los pueblos de nuestro continente. Honor y gloria a la lucha, al esfuerzo y a la victoria de Nelson Mandela y del pueblo suramericano, del pueblo sudafricano, perdón, que es decir lo mismo, somos los mismos pueblos. Tenemos, bueno, a Will Rangel, que ya llegó tempranero, como buen obrero petrolero y como buen trabajador nos madrugó. Hoy vamos a tener un encuentro popular en defensa del salario. Tratar de encontrar las causas del ataque al salario de los trabajadores y trabajadoras. Estaremos compartiendo con Will Rangel, con una compañera de las bases de nuestro Partido Socialista Unido, Yamilé, que hizo un contacto y una buena reflexión la semana pasada y quisimos invitarla. Y también con un compañero economista, profesor de la UBB, José Manuel Rodríguez, ¿no? Ya vamos a estar conversando en breve con ellos el día de hoy. También quiero resaltar, antes de entrar en el tema, la extraordinaria realización del Foro de Sao Paulo, con la participación de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro Moros, ¿no? Que estuvo presente junto a Evo Morales, junto al presidente Salvador Sánchez Serén, junto a Raúl Castro, líder de esta etapa de la revolución cubana, al compañero Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, a la presidenta, porque para nosotros siempre será la presidenta Dilma Rousseff. Bienvenida, Yaminé. Gracias. Y todo el liderazgo de la izquierda nuestra americana, latinoamericana. Allí, sobre todo, se debatió sobre la contraofensiva imperial y la articulación de las fuerzas populares, revolucionarias, patrióticas, nacionalistas de todo el continente para detener esta ofensiva que pretende imponer a sangre y fuego y mediante persecución judicial nuevamente el régimen neoliberal, desintegrar los esfuerzos unitarios que se hicieron en la primera década de este siglo con UNASUR, ¿no? Luchar por la liberación de los presos políticos
que hoy son perseguidos en todo nuestro continente, como el compañero Lula da Silva, como el compañero Rafael Correa, como la propia presidenta Cristina Kirchner. Se intenta acorralar, criminalizar, ¿no? Y perseguir judicialmente en una nueva forma de golpes de Estado o de Operación Cóndor, como lo ha dicho la presidenta Cristina Kirchner, al liderazgo popular, democrático, revolucionario de nuestro continente. Lo decía el presidente Nicolás Maduro ayer en el Foro de Sao Paulo. Así como el Foro de Sao Paulo fue el espacio desde el cual se articuló los esfuerzos, las políticas para lograr que las corrientes populares, patrióticas llegaran a la inmensa mayoría de los gobiernos de nuestra América en la primera década de este siglo, así hoy, decía el presidente Nicolás Maduro, el Foro de Sao Paulo tiene que ser el espacio de articulación para contener la contraofensiva imperialista e iniciar una nueva etapa de recuperación de los esfuerzos unionistas, integracionistas y de justicia para nuestros pueblos. Saludamos desde aquí a todos los partidos participantes del Foro de Sao Paulo. Fue una extraordinaria participación. Nosotros estuvimos representados en las discusiones previas por el compañero y hermano Adán Chávez y otros compañeros y compañeras del partido y de los partidos aliados del Gran Polo Patriótico. Y ahora, y luego finalmente con la participación de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, compatriotas, seguimos en batalla, la batalla de todos los días, contra mil formas, ¿no? Yo estaba leyendo con Will Rangel hoy. Esta es una edición que sacó nuestro gobierno bolivariano, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a propósito del centenario de la Revolución Rusa, ¿no? Y son compilados de los escritos de Vladimir Lenin, de sus cartas, sus manifiestos, sus artículos en la prensa, ¿no? Y uno ve cómo históricamente se ha intentado frenar siempre y con los mismos métodos, ¿no? 100 años después lo podemos decir, esta realidad que describe Lenin es la venezolana, es la de la Nicaragua de hoy, porque se trata de que los pueblos no gobiernen, solo las élites se creen con el derecho a gobernar, ¿no? Y se trata entonces de cuando los pueblos acceden al gobierno para ejercer el poder a favor de todos, la auténtica democracia, como decía Lenin, la democracia de las mayorías, la democracia revolucionaria. Empieza un artículo que se llama La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla, ¿no? Una catástrofe inevitable se cierne sobre Rusia. El transporte ferroviario se halla en un estado de increíble desorganización que crece sin cesar. Los ferrocarriles acabarán por paralizarse, Yamilé, ¿no? El transporte. La afluencia de materias primas y de carbón a las fábricas quedará interrumpida. Cesará el suministro de trigo. Los capitalistas sabotean, dañan, paran, minan, frenan deliberada y tenazmente la producción, confiando que una catástrofe inaudita determinará la bancarrota de la República y de la democracia, de los soviets y en general de las asociaciones proletarias y campesinas, facilitando de ese modo el retorno de la monarquía y la restauración de la omnipotencia de la burguesía y de los terratenientes. Lenin, 1917, abril de 1917. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo ruso frente a este ataque? La revolución total, en octubre del 2017, ¿no? La revolución total frente al saboteo, frente al chantaje, frente a la amenaza, ¿no? Y aquí, Lenin, bienvenido, profesor José Manuel, ya llegaron Yamilé, José Manuel, Will, estamos completos, ya vamos a entrar, ¿no? Entonces él dice, bueno, el accionar del gobierno, las medidas de control son conocidas de todos y fácilmente aplicables, la nacionalización de los bancos, ¿no? La abolición del secreto comercial, ¿no? Y dice, los obreros deben decir todo lo que las cuentas de los grandes capitalistas para cobrar el impuesto al lujo, a la riqueza. La nacionalización de los consorcios capitalistas, ¿no?
la agrupación obligatoria de los capitalistas en consorcio, la reglamentación del consumo, ¿no? El fortalecimiento de las organizaciones de base democráticas, de los soviets, de trabajadores, de obreros, ¿no? Y son algunas de las medidas. La tesis de abril de Lenin, bueno, fue en 1917. La historia es la historia. Veremos qué nos tocará hacer a nosotros, ¿no? Bueno, bienvenidos compañeros y compañeras a este encuentro. Comentaba Will Rangel que este encuentro se trata, bueno, de identificar, que las tenemos identificadas, pero empezar por allí, las causas del ataque al salario de los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo cómo construir políticas, que se discutió en las bases. Por eso está Yamilé, jefa de CLP de aquí de Caracas, de uno de los círculos de lucha populares, ¿no? Y está Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores del Campo, la Ciudad y Afines, ¿no? Y la pesca. Y está José Manuel Rodríguez, economista, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Yo quiero el documento del partido que se debatió en las bases, en las 6 líneas de acción, en cuanto a la segunda línea de acción, que es un acuerdo económico productivo. El documento planteado para el debate, que ha sido enriquecido, estamos recibiendo las actas, ¿no? El acuerdo económico productivo. El primer punto, José Manuel, Will, Yamilé, es la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Que no puede haber acuerdo productivo si no se garantiza los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y cuando hablo de los trabajadores y trabajadoras, no solo es el que depende de un patrón o es un servidor público, hablo de todo el pueblo que se gana la vida con su esfuerzo, ¿no? Con su esfuerzo intelectual y físico, ¿no? Y dice, bueno, desarrollar y avanzar en un conjunto de acciones que permitan controlar la especulación y estabilizar el sistema de precios paulatinamente, ¿no? Establecer un nuevo equilibrio en el tipo de cambio, voy a leer sintéticamente. Las divisas provenientes de la renta petrolera soberana y de otras exportaciones del sector público serán prioritariamente para sostener las necesidades básicas del pueblo. Aplicar de inmediato un plan para atacar la evasión fiscal y pechar la acumulación excesiva de la riqueza. Aplicar subsidios directos a personas por la vía del carnet de la patria, ¿no? En distintos ámbitos de los servicios públicos y de otras necesidades de insumos. Plan especial de importación y exportación para permitir a emprendedores los insumos necesarios para la reactivación de la producción, especialmente para las empresas públicas, las empresas de propiedad social. Y luego un conjunto de medidas que se proponen, están en el debate, pues, para el sector agrícola, para el sector industrial, el desarrollar un sistema de innovación, ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a empezar por definiciones. José Manuel, ¿qué es el salario? Vamos a aprovechar al economista. Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad que se nos está dando al Observatorio Venezolano de la Realidad Económica, del cual formo parte, y a las universidades que incorporarnos a esta discusión, ¿no? Fíjate, cuando hablamos de salario, estamos hablando, fíjate que yo no soy el especialista en salario aquí en esta mesa. El especialista en salario es el que ha negociado muchos contratos colectivos, porque ese es lo que aterriza la relación, porque más allá de la teoría, el salario siempre ha sido el fruto de una contradicción entre el capital y el trabajo, y en sí el salario es la retribución del trabajo de una sociedad. Pero cuando revisamos a Marx y a otros autores, vemos que el salario es la retribución del factor de producción que genera el valor, y es muy importante eso. O sea que el valor como tal, o sea, todo lo que se genera, todo lo que nosotros disfrutamos viene del trabajo, inclusive la ganancia del capitalista. Entonces, como ven, esa discusión, esa contradicción entre el capital y el trabajo está subyacente inclusive en los clásicos liberales. Pues no estamos hablando no solamente de Marx, esa contradicción está ahí. Ahora, cuando hablamos de defender el salario, y voy a aterrizar directo a esto de la defensa del salario, es defender
la justa reivindicación que tiene el trabajo en una sociedad que está siendo confiscada por sectores que el cerco económico está avanzando sobre quitarle el pan de la mesa a la gente a través de desvalorizar su trabajo. Porque cuando hablamos de la guerra económica, y hay algunos actores que se llenan la boca diciendo que la guerra económica no existe, vemos que lo que está detrás es que la gente trabaja y trabaja y trabaja y no va a poder llevarle el pan a la mesa a su gente, no importa cuál es el esfuerzo que se esté haciendo para transferir recursos monetarios. Porque cuando atacan la moneda, están atacando el salario. Entonces, de alguna manera, una discusión sobre, cuando hablamos de salario, no solamente estamos hablando de la reivindicación y del pago a los trabajadores, sino de la sangre, del flujo, que no solo alimenta el flujo comercial y que lleva la comida a la gente, sino que toda nuestra economía depende del salario, porque si no hay trabajo no se genera valor, y si no se genera valor, el Estado y la nación y el país va a ser crack. El efecto que se está llegando a varias situaciones límite, como la imposibilidad o la poca capacidad que se tiene para subir los salarios en algunas instituciones públicas, dado el efecto en la estructura de las reivindicaciones salariales a través de los impactos no salariales de Cestatic, toda esa estructura hace que nosotros no le podamos pagar por lo que un salario parecido, igual, ni siquiera muy cercano a un trabajador petrolero, por ejemplo. No estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de los ingenieros. Y eso está generando una migración de estos trabajadores que están yendo a la industria. Y eso se está reflejando en la productividad. Entonces, cuando están atacando el salario, cuando están subiendo los precios, están atacando a toda la economía, no solamente a los trabajadores. La situación está llegando a tal nivel límite que sectores comerciales, pequeños sectores comerciales, ya no están teniendo los recursos para poder sustituir su inventario, porque los precios están acelerando tan rápido que no pueden, o sea, vendiendo al precio especulativo, no van a poder completar su inventario como lo inicial, y entonces están apuntándose a más inflación, porque claro, si yo no lleno la anaquel, no puedo vender y genero otra fuente de escasez. Entonces, veamos que yo partí del salario y terminamos hablando de inflación. Estamos hablando de fuga de cerebros, de gente que el Estado le pagó la educación desde pequeñito hasta la universidad del posgrado, y que ahorita están forman parte de una fuerza laboral en otros países. Y todo tiene que ver con el ataque brutal que ha recibido el salario, y los elementos y que ese salario ahora no está ni sirviendo. O sea, hay sectores comerciales que no están pudiendo, no se pueden mantener operaciones porque con todo y que están especulando, y con todo que están metiendo la mano en el bolsillo de la gente, los precios se aceleraron. Y otra vez, entonces cuando la gente se sienta y dice, no, pero es que el bloqueo, que si es contra PDVSA, no, hermano, o sea, la locomotora de este país es PDVSA, el gasto público viene por ahí. Cuando te metes con ahí y viene el tipo de cambio te mete la mano en el bolsillo, te quita la posibilidad. No importa lo que tú puedas hacer subiendo los salarios, si tienen esas dinámicas que están interactuando en la economía y que están colapsando. Esos elementos, lo que habla el camarada Lenin, de su claridad, pero una claridad que se viene de la experiencia, porque él lo sufrió, se dio cuenta. Cuando él hablaba de las primeras fases, de hacer un pacto con la inteligencia, con la gente que está ahí, con sectores de capital, se dio cuenta que ellos no van a pactar, sino que van a interactuar para destruir, para meterle palos a la carreta, como dicen por ahí. Entonces, eso, en esta primera parte podemos hablar, porque no es cierto que el salario es un problema de los trabajadores o de los empleados. No, el salario es un problema de toda la economía, porque si los salarios no dan, se paraliza todo. Y eso está pasando ya en grandes sectores y en el interior más, donde las fuentes de empleo, el principal empleador normalmente es el Estado, y del Estado el principal empleador es el Ministerio de Educación. O sea, por decirlo, o sea, hay gente, hay pueblos completos que dependen, o sea, hay familias de la maestra. O sea, de la maestra, porque la maestra y del obrero que trabaja en la. Así es. Entonces, ese salario, si toma en cuenta algunos estados que uno piensa que Guárico
por ejemplo, piensa que Guárico es un estado agrícola y resulta ser que Guárico es un estado petrolero, porque en grandes sectores de Guárico hay operaciones petroleras, y el Guárico que da hacia a Puerto La Cruz es petrolero. Entonces hay elementos que yo aterrizo desde el punto de vista microeconómico que impactan en toda la cadena. Gracias, José Manuel Rodríguez. Escuchábamos a José Manuel Rodríguez, economista, profesor del programa de formación de grado en Economía Política de la UBB, investigador del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica. Will Rangel, ustedes han hecho el Congreso recientemente de los Trabajadores, actualmente está... ¿Qué significa el salario para los trabajadores y trabajadoras venezolanas? ¿Qué ha significado en los tiempos de la Revolución Bolivariana? ¿Y cómo está siendo impactado por todo este ataque especulativo? Bueno, buenos días a los usuarios y usuarias de esta emisora, este programa del día. Muchísimas gracias en nombre de la clase obrera y los trabajadores y las trabajadoras de este país por la oportunidad de discernirnos. José Manuel hablaba, el tema salario es un programa de varias horas, ¿no? José Manuel lleva varias cosas allí, ¿no? Y justamente en los debates que hacemos en la Central Bolivariana y en las federaciones, en los sindicatos de base, que andamos por todo el país en este tema ahorita, una de las preocupaciones fundamentales es que nosotros nos vayamos a la tradicionalidad, o sea, el salario, el contrato colectivo. O sea, es como si estuviéramos luchando contra un gobierno de derecha, ¿no? Yo creo que nosotros debemos irnos a profundizar, a transformar el Estado, y hay más revolución, más socialismo de verdad, donde nosotros podamos de verdad asumir el poder para decidir sobre el bienestar del pueblo, ¿no? Me pareció interesante algo que hizo allí Lenny en este libro que leía Elías, Secreto Comercial. Secreto Comercial, ahí está uno de los hechos fundamentales por los cuales atacan, por ejemplo, a los CPT. Los CPT, tanto en el sector privado como en el sector público, son atacados. Mira, despiden a la gente, los persiguen, otros que son más astutos pretenden nombrarlos ellos y no los trabajadores. Bueno, porque es una forma de organización que va a permitir, que está diseñada y que es una idea para transformar, que el presidente lanzó, donde los trabajadores y las trabajadoras tengamos posibilidad de codirigir, pues, y saber que no hay secretos, no debe haber secretos, y menos en las empresas del Estado de la Revolución. Y, por supuesto, los encajonan en que es una forma para los trabajadores sabotear, para los trabajadores desvirtuar la razón de ser de los procesos productivos. O sea, nosotros, si nos metemos en la tradicionalidad de los contratos colectivos, del tema del salario, yo creo que entonces nos ¿cómo se dice? Nos ponen allí de espaldas a lo grueso, a lo verdadero, que es profundizar el socialismo, que está en la Constitución de la República Bolivariana, que está en la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo está en el pensamiento bolivariano, robinsoniano, zamorano del comandante Chávez. Entonces, nosotros creemos en los CPT, creemos en nuevas formas de organización, inclusive creemos en la autogestión como un rumbo para todos, para asumir el poder, ¿no? Porque hasta ahora se ha quedado en retórica, ¿no? Realmente podríamos inventariar a nivel nacional dónde hemos asumido el poder los campesinos, los pescadores, los trabajadores. Muy poco, son muy poquitas las donde nos han dado la posibilidad, y donde nos han dado la posibilidad ha sido sin políticas direccionadas y por supuesto con unas bases muy débiles, que ha hecho que dé al traste la posibilidad de una gestión. Entonces, nosotros también creemos en los debates que de repente voceros y voceras han sustituido la vocería de los trabajadores y las trabajadoras de verdad para dar el debate a fondo, porque quienes conocemos los procesos productivos somos nosotros y la forma de organización de las empresas. Nosotros creemos que con más socialismo, garantizando la Constitución y fortaleciendo la revolución, el tema del beneficio social, tanto salarial como la vivienda, como la salud, como la educación, está garantizado. Porque bueno, será la sociedad de iguales, de más iguales, que es el sueño final, pues, de la revolución y el comandante Chávez. Sin embargo, bueno, nosotros, y podría decir que prueba de ello el Estado revolucionario ha dado, ¿no? Más de 40 aumentos, todas esas cosas que yo privilegio el hecho de tener patria, porque bueno, tener patria significa tener soberanía,
y le permite al presidente tomar las decisiones que debe tomar, y sobre todo el presidente Maduro, que es un obrero, un trabajador que sabe lo que es una quincena, que sabe lo que es una semana, sabe lo que es un salario, pues, con autonomía, hacer lo que hace, crear el carnet de la patria para hacer una mejor distribución y combatir las mafias, porque había mafias también cuando se hacía la pensión, Elías, ¿sabes? Que claro, le sí. cobraban a la gente para gestionarle la pensión, un derecho, pero bueno, a través del carnet de la patria resolvió el presidente esa situación y por supuesto a través del carnet de la patria hace una mejor distribución y más justa de los dineros del Estado. Entonces, yo creo que aquí se trata de verdad de dar el debate con los que somos y de dar el debate pues con más socialismo, más revolución, y ahí estaría resuelto el tema de la tradicionalidad del capitalismo en el tema del salario. Nosotros estamos discutiendo en revolución, no en capitalismo. Así es, mira, Will, leyendo este artículo de darle la palabra a Yamile, escuchábamos a Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores y además presidente de Fedepetrol. No, eso lo acabamos, Lía. Perdón. La revolución llegó y acabó ese ¿Cómo escenario de los llama? ADECO. ¿Cómo se llama? Se llama la FUTET, Federación Unitaria de Trabajadores. De Trabajadores, Fedepetrol. Bueno, Pero tuvo un delito de 20 años. Mira, Will, lo que decía Lenin, José Manuel Yamile, todo el mundo sabe de esas ganancias escandalosas amasadas con los suministros de guerra. Todo el mundo sabe de las cartas de garantía ocultadas por los bancos. Todo el mundo sabe quiénes se enriquecen a costa de la carestía, cada vez mayor. En la sociedad se habla de ello con una sonrisilla irónica, y hasta la prensa burguesa, que por lo general silencia los hechos desagradables y elude los problemas delicados, contiene no pocas alusiones contra estos asuntos. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo calla y lo tolera. Todo el mundo transinge con el gobierno, que habla grandilocuentemente acerca del control y la reglamentación. Finalmente dice, es preciso pasar resuelta y definitivamente, sin temor, a romper con lo viejo, sin asustarse a la construcción decidida de lo nuevo, al control ejercido por los obreros y los campesinos sobre los terratenientes y los capitalistas, ¿no? Para nuestros eseristas era una tendencia socialdemócrata y nuestros mencheviques temen a eso más que al fuego, ¿no? Palabras de Lenin, en un contexto pues determinado que lo llevó a la revolución total, pues. Pero Lenin parece que está leyendo la prensa venezolana. O sea, Bueno, ya nos comenta sobre eso. Yamile Zambrano, ¿cómo discutieron en las asambleas de las VC rumbo al cuarto congreso del partido este tema de la especulación, del salario? Sé que se debatió bastante del bachaquerismo, ¿no? Fue un tema muy general en todo. El pueblo lo tiene claro, dónde está la causa, el fenómeno y cómo enfrentarlo. Yamile, bienvenida. Bueno, buenos días. Un saludo bolivariano y revolucionario a esta lucha de clase que es la nuestra. De verdad que bueno, aquí estamos los patriotas y los nacionalistas. Ese es el verdadero Congreso de la Patria. Bueno, este cuarto congreso, de verdad que orgullosa, primero de pertenecer a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías, y a los compañeros. Porque bueno, cuando Chávez conforma el Partido Socialista Unido de Venezuela, le hace el llamado a todos los partidos aliados a que conformáramos un solo partido. Y en lo especial, bueno, no pertenecía a ningún partido político, ni de la Cuarta, ni el Movimiento Quinta República. Y yo decía, wow, tremenda responsabilidad nos está dando Chávez a las mujeres y a la base. Y dije, bueno, me voy a inscribir en el Partido Socialista Unido de Venezuela para dar la lucha, con la verdad, con la honestidad, por nuestro pueblo. Y bueno, ahí hemos batallado, dimos los debates el día domingo. Soy jefe de círculo de lucha de Brisa de Propatria, donde tengo 5 VC, de las cuales 3 dieron su debate, 2, pudiera decir que una fue irreverente, a la cual bueno le haremos la revisión a través de un informe, porque bueno, creo que también esos compañeros ahí tienen derecho a expresarse, pues porque es democrático. La esencia de ser revolucionario es ser irreverente, Yamile. Así es. Bueno, ellos fueron irreverentes. En la otra VC, lamentablemente no asistió ninguno, ni los CLA, ni la VC. Pero bueno, son temas para debatir y corregir, pues. En los debates, bueno, quiero felicitar a toda la dirección nacional de nuestro partido, a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, por haber colocado todos esos temas antes de ir a las elecciones de delegados. Porque bueno, en nuestro partido nada más no se puede velar
solamente electorero, pues vamos a un proceso electoral. Este pueblo salió, Elías, y todos compañeros aquí, quizás desmotivados, desesperanzados, sí. Nuestro pueblo está muy molesto, porque bueno, ¿Quién no va a estar molesto? ¿Quién no va a estar que molesto? hemos cometido errores, pero sabemos que bueno, que llegamos aquí para más nunca irnos, porque estamos luchando en la lucha del poder político. Y la lucha del poder político está en esa clase de lucha, la nuestra, la que nos enseñó Chávez. Y sin embargo, bueno, ese pueblo salió a debatir, donde decía, sí, le piden encarecidamente mano dura. Mano dura. ¿Qué propuestas salieron de esas asambleas irreverentes? Como a mí me contenta que las asambleas sean irreverentes, ¿no? Entonces el espíritu, Chávez fue un eterno irreverente, ¿no? Para construir. No, es que no cabe la palabra irreverente para lo negativo, ¿no? Porque lo otro es, bueno, intrigante, fraccionalistas, ¿no? Pero lo irreverente siempre va a apuntalar a corregir, a avanzar, a construir, ¿no? En la crítica y en la autocrítica, sí, para poder avanzar. Fíjate, lo primordial. ¿Qué dicen unidad allá? ¿Qué dicen ustedes? La unidad. Ahí se debatía que debemos estar unidos. Unidad ante la diversidad y ante todos los problemas que tenemos. Para enfrentar las circunstancias. Así es, unidos. El tema, bueno, del bachaquerismo, eso salió allí. El tema, ¿y cómo lo ve la gente? ¿Cuál es el diagnóstico y la solución al tema del bachaquerismo? Es una lucha pueblo contra pueblo. Lamentablemente el bachaquerismo lo hace nuestra misma gente, pues. O sea, son nuestros propios vecinos, es la gente que vive ahí de a pie, que verdaderamente no entendemos cómo nosotros nos seguimos prestando para hacer eso, pues. Y que bueno, que se pide que hay que corregir eso, hay que poner mano dura, porque eso le ha hecho un daño a la economía bárbaramente, pues. Y otros intereses son los que logran que eso se dé, pues. Y a la final, bueno, aquel que está necesitado, en mi caso en lo particular no lo hago, si no lo tengo no lo como, si no tengo yo veo cómo resuelvo, porque tengo conciencia. Pero el que no, bueno, paga por un arroz lo que el bachaquero lo vende, pues. Le imponga. Y bueno, el tema económico, bueno, ¿qué propuestas surgieron? ¿Cómo ven ustedes el tema correcto, el tema productivo? El tema productivo, bueno, sí, estamos convencidos que debemos avanzar en la construcción de las comunas. Mayormente, bueno, la parroquia Sucre no está muy consolidada en el tema de las comunas. De hecho, en este territorio donde hay 5 beché, estamos en proceso de construcción, porque bueno, Elías, hay que reconocer que a veces el problema somos nosotros, mismos los chavistas. En nuestras contradicciones, en nuestra diversidad, no hay una manera de nosotros unirnos, pues, y ese es el camino, no hay otro, compañero. Si nosotros no construimos la comuna, aquí no hay otra cosa, porque vamos a seguirnos peleando con ese Estado burgués, que aún está ahí vivo, y vamos a seguir peleando con el capitalismo. Pues cuando nosotros vamos a construir el socialismo, yo decía, Elías, Dios mío, permítame, yo me quiero morir y irme, pero viendo la comuna conformada. Y bueno, el problema somos a veces nosotros, de verdad que no entendemos los procesos. Y fundamentalmente, bueno, en el tema productivo que debemos avanzar. Y bueno, seguir, la gente se fue convencida que sigue creyendo en este proceso bolivariano. Y eso es bueno resaltarlo, Elías. Hay un convencimiento de que el proceso bolivariano debe continuar. Hay que revisar mil cosas, hacerle caso cuando critiquemos, pues, porque a veces tú criticas y te dicen contrarrevolucionario. Yo creo que bueno, que un revolucionario debe decir por la calle en medio lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Así debe ser, así tiene que ser, ¿no? Yamile, gracias por transmitirnos de manera tan transparente, pues, lo que ustedes debaten, lo que piensan, la autocrítica, la crítica, ¿no? Y sobre todo, bueno, la perseverancia. Vamos a escuchar una canción a propósito de la perseverancia, El Necio. Somos unos necios para lo bueno, para lo grande, para lo hermoso. El Necio de Silvio Rodríguez. Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para hacerme un lugar en su Parnaso, muy concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar en definirme, me vienen a convidar a tanta mierda,
Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Al aire, aquí estamos en pleno debate, ¿no? Este encuentro popular está movido. Ahora, escuchábamos a Yamile y con la verdad, pues, con la verdad. Y es lo que yo he venido insistiendo, y tenemos que profundizar. Es el debate que Lenin plantea con la crudeza. Ellos están en el gobierno revolucionario, ¿no? La primera etapa de la revolución, cuando tumban al zarismo. Y Lenin dice, oye, pero ¿qué estamos haciendo? Está pasando esto, ¿no? Y hace un conjunto de críticas al gobierno al cual él pertenece, ¿no? Finalmente, como dije, la solución para ellos fue, bueno, el capitalismo no nos deja gobernar, vamos a acabar con el capitalismo. Y llegó la revolución total. Fue Lenin, 1917, un contexto histórico determinado. Cada pueblo tiene su contexto, ¿no? Nosotros tendremos que encontrar el camino para romper el chantaje del capitalismo en nuestro tiempo histórico, con nuestro modelo democrático, popular, revolucionario. Aquí llegan algunos mensajes. Buenos días, estamos a la disposición para nuestra revolución. Queremos pintar, arreglar las escuelas, aprovechando las vacaciones. Qué bueno, Eduardo Suárez, bienvenido a la gota de amor para la escuela. Vamos a tener un agosto de escuelas abiertas, ¿no? Buen día, hay que insistir en buscar la salvación al soberano. Solución, perdón. De eso vamos a entrar. Al soberano, a los problemas que nos aquejan. Déjame leer este último para entrarle entonces al tema de la solución. Buen día, ayuden con un justo salario al sector salud, en especial enfermería. Estamos trabajando en eso. Sabemos, no solo para los enfermeros, para todos y todas. Para todos y todas. Incluso hay una matriz hablando de los maestros y maestras, que el contrato de los maestros, el salario, no es tampoco. Nominalmente el salario de los maestros hoy y la maestra es extraordinario, pero yo sé que realmente no lo es. Pues. Lo van a demoler. No, o sea, si lo demuelen todos los días. blanco abierto, Sí, no van a demoler. Lo demuelen todos Muere los días. al nacer. Lo demuelen todos los días, a pesar de que en el contrato colectivo de los maestros hay un ajuste trimestral. Pero bueno, es un mecanismo de una batalla. Entonces, pero sí, las enfermeras, los médicos, los trabajadores en general, ¿no? Agradece la participación 2000. Este es un mensaje que me manda mi productora en el Palacio. 2614 tweets y cuarto en tendencia en la etiqueta de nuestro encuentro popular. Claro, es un tema sobre el cual la gente está pendiente. Son los temas concretos. No podemos seguir divagando en lo aéreo, en la teoría, en el imperialismo. Todo eso es verdad y el pueblo está consciente. Porque si no estuviera consciente, no hubiese ganado Nicolás el 20 de mayo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y es lo que me pregunta. Hay que insistir en buscar solución. Dice el camastrón de Margarita, ¿no? Dice, solución al soberano, a los problemas que nos aquejan. ¿Dónde están los logros de la revolución?
Sabemos que tenemos una guerra económica, pero eso no nos puede frenar. Hay que poner autoridad para que hagan las cosas con honradez y castigo ejemplarizante. Unión, unión, el camastrón de Margarita. Y ahí está un tema central, ¿no? Nosotros somos un país agredido por el imperialismo, lo sabemos. Tenemos sanciones comerciales, tenemos un bloqueo financiero de facto. Esa es nuestra realidad. En esa realidad tenemos que encontrar soluciones. José Manuel, ¿por dónde apuntar las soluciones sin caer en la trampa fácil que plantean algunos de vámonos al Fondo Monetario Internacional? Bueno, eso que lo hagan los neoliberales. después discutimos eso y que vaya a Argentina a preguntar que ¿Cómo le fue a Macri? ¿Cómo le está yendo a Macri? Porque Y al pueblo argentino, sobre más que a Sí, Macri, exacto. al Sí, pueblo sí, argentino. a Macri seguramente le va bien. Pero bueno, más allá de eso, vamos a, porque hay poco tiempo. No caigas en la provocación. Hay poco tiempo. Mire, fíjense lo siguiente, nosotros estamos impulsando desde el observatorio ahí nuestra gotita de esperanza y esta propuesta no solo la hago aquí en la radio, a los camaradas, a Will, que es un liderazgo, y inclusive a Elías en su condición de ministro y que forma parte del partido. Mira, en Venezuela, si yo te digo que en Venezuela, con todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho, no hay una sola ley, una ley que haga obligatoria la contabilidad de costos. Correcto. ¿Ves? Lenin. O sea, cuando tú hablamos del secreto Comercial. del secreto comercial, los camaradas que están en los CPT no tienen acceso a la contabilidad. Pero es que te estoy diciendo... No tienen acceso peor. a CCPT. No tienen acceso a ese CPT a existir, pero supongamos que están ahí. La contabilidad no tiene acceso. Pero es que el CENIAT no tiene acceso a la contabilidad. Si tú vas al CENIAT, el CENIAT no puede decir cuánto cuestan las cosas porque no tiene acceso. O sea, el Servicio Autónomo de Administración Tributaria, que debería saber cuánto es la ganancia y para sacar la ganancia tiene que sacar los ingresos y los costos, eso no está. No hay una ley. No existe una ley. Tenemos desde que del 6 años del presidente Nicolás Maduro se planteó la creación de un corpus jurídico estructurado para generar la obligatoriedad de la contabilidad de costos. Lo que existe son resoluciones y en la ley de precios justos obligan la estructura de costos. ¿Y eso cómo ayudaría a controlar la inflación y la especulación? Es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita quien emite la estructura de costos es el que se beneficia de eso. O sea, la fuente de información es, mira, aquí está mi estructura de costos. ¿Cómo la hice? Bueno, como yo la hago. Y aprovecho para decirte, ahí está el problema o la imposibilidad del tema de los precios acordados. Claro. Porque el capital pone los precios especulativos del mercado. Le da la gana y dice lo que le da la gana. Para que el gobierno legitime los precios de la especulación. Y agarra a su abogado y va hasta la Tribunal Celestial y dice, mira, aquí no hay ninguna ley que me lo impida. Tú tienes una revolución de 18 años y no has hecho una ley para establecer cómo se calculan los costos. Entonces, José Manuel, pero eso apunta a que a saber cuánto cuesta producir en Venezuela o importar. Exacto. Y con ello poder fijar unos precios. Claro, y lo más interesante es que existen corpus técnicos que ya están ahí, subyacentes, que son aprobados por el Colegio de Contadores. Entonces, eso nosotros lo llamamos en una gran propuesta que se llama la contabilidad regulatoria, que nosotros estamos abordando, donde el corpus legal es una de las bases de esa propuesta, porque es como es que debe ser. Pero es que el capitalismo inclusive ya se ha enfrentado a la hiperinflación y tiene esa propuesta dentro del mismo capitalismo. No estamos hablando de socialismo. El capitalismo dice, tú no puedes ganar tanto, tú no puedes tener esa estructura, tú tienes, para ir a la bolsa de valores tienes que ser transparente tu estructura de costos. O sea, el mismo capital. Entonces, ahora, el primer punto, conocer realmente la estructura de costo de producción e importación. Fíjate tú, que más que conocer, es decir, cómo es que tú me vas a registrar los costos en un marco legal y después un marco normativo y después reglamental. Sentarnos en eso. Le voy a decir, perdimos 6 años. Porque eso se planteó cuando empezó el primer gobierno de Nicolás Maduro. Cuando se planteó la ley de precios. Pero ahora, bueno, ven el otro ¿cómo caso. ganamos los 6 años que vienen? No, lo vamos a ganar. Porque si no lo ganamos, perdemos. Y necesario es vencer. Mire, entonces, la otra cosa es que el presidente tiene 3 años pidiendo una cosa que se llama facturación electrónica. 3 años.
Hace 3 años el presidente dijo, mira, yo quiero sacar la facturación electrónica. El año pasado dijo otra vez, yo quiero la facturación electrónica. Fue a la Asamblea Nacional Constituyente y dijo, vamos a sacar la facturación electrónica. ¿Y dónde está la facturación electrónica? Porque eso es un elemento de la contabilidad regulatoria. ¿Qué permitiría la facturación La facturación electrónica? electrónica dice que no solamente que te va a llegar un mensajito de texto y no vamos a emitir una factura, sino que ese mensaje de texto tiene que, el precio de la harina, el precio de estos elementos, queda registrado y ya queda en un repositorio de información. Entonces, no es que tú me vas a acelerar los precios como te da la gana, porque la información va a estar ahí. El control está ahí, de la información. Y él tiene que reportar. Pero supongamos que los precios de los otros no acuerdo. Si me dicen que una botellita de agua, esta botellita de agua que puedo tener en la mano vale más que un botellón de agua. ¿Ves? Bueno, listo. Tú tienes una ganancia extraordinaria. Bueno, chévere. Entonces yo puedo poner impuestos al precio y hacer una retención de impuestos sobre la renta porque tú te estás ganando eso porque tengo los costos. ¿Ves? Correcto. Ya de una vez. Entonces, vamos dos elementos. Primero, el corpus legal, donde va a reglamentar la facturación electrónica y que eso va a estar resguardado en un sitio. Y cuando nosotros que nos sentamos aquí y en Sucre está subiendo 1 kilo de harina y lo están vendiendo en 3.000 bolos, o sea, 3 millones de bolívares, entonces alguien tiene que ir allá y ellos sientan, porque ahorita no se siente la estructura. Entonces tenemos los elementos, facturación electrónica, tenemos el corpus legal y después tenemos una estructura que va a estar en la ley, donde tú vas a estar registrado toda la estructura, todos los procesos contables en un sistema de información que se puede utilizar la cadena de bloques, porque hacia eso estamos apuntando y eso es lo que queremos construir, y entonces ya tenemos resultados. Hacemos obsoleta la encuesta de hogares y la encuesta de precios. ¿Por qué? Porque yo tengo los precios en tiempo real. Okay. Y eso se puede hacer hoy con la red ANSA, hoy. Porque la red los ANSA, supermercados tienen todo ese sistema, y ellos lo que tienen que decirnos cómo están subiendo los precios y después hacer feedback con la gente, porque entonces la gente dice, pase un mensaje de texto con su factura para ver si es verdad, y todo esto a cruzar información, y eso forma parte. Después tienes que hacer un código de cuenta único. ¿Por qué? Dentro de la misma ley, no es que tú vas a registrar una cosa y ella va a registrar otra cosa. José Manuel, después, bueno, quédate ahí con las otras porque tenemos que ir a un corte. Y al retorno de la identificación de la emisora, continuamos. Estamos por la vía de la identificación de los costos y la regulación, pero creo que luego Pecos Bill Rangel nos hable desde la producción, ¿no? Porque los precios no son sustentables si no hay una producción sostenida, ¿no? Vamos a identificar y ya volvemos en este encuentro popular. Bolívar dio su vida por la libertad. Ya regresa Encuentro Popular.